Muy queridos amigos, amigas, vamos a hacer nuestro comentario, como es habitual, del Evangelio de este domingo, que trata de la tempestad calmada. Está en Marcos, en el capítulo 4, el final del capítulo 4. Y he querido ponerle a esta reflexión como título: ¿sobreviviremos a la tormenta? Marcos nos narra un episodio de la vida de Jesús que uno puede leerlo como un episodio histórico, un hecho de la vida de Jesús, que con sus discípulos va a cruzar el mar, se levanta una tempestad y Jesús, con su poder, calma el viento, calma la tempestad y salva la vida, digamos así, de su grupo, de sus discípulos. Pero si lo miramos como un mero episodio histórico, mucho no vamos a aprender, porque nosotros ya sabemos que Jesús es Dios, tiene poder, es omnipotente, puede hacer estas cosas. Los discípulos, como termina el relato, quedaron sorprendidos. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Nosotros ya lo sabemos eso, entonces si lo miramos así, como algo que aconteció en el pasado, un episodio más de la vida de Jesús, una manifestación más de su poder, poco nos dice a nosotros, ¿no? Pero si nosotros rescatamos o intentamos rescatar el sentido profundo y simbólico que tiene este episodio, si el Espíritu Santo nos ayuda, ¿no? Porque siempre es el Espíritu el que nos ayuda a que la letra del Evangelio no sea letra muerta, sino que sea una letra viva, una palabra viva, que nos dice algo a nosotros. Si lo interpretamos así simbólicamente, tiene mucho que decirnos, y quizá más que nunca hoy, en estos tiempos que estamos viviendo. Comenzando por esto de pasar a la otra orilla, ¿no? Hay una invitación de Jesús a pasar a otra orilla, a pasar a otra situación, que no era una situación fácil. Tenían que atravesar un lago peligroso, porque en ese lago se despiertan con cierta frecuencia tormentas medio inesperadas, digamos, y además se pasaba a una región de enfrente del lago, una tierra pagana, una tierra hostil, digamos, ¿no? Una tierra impura para los judíos, una tierra peligrosa. Había que dejar una zona conocida, donde estaban seguros, y pasar a otra orilla. Y además, Jesús los invita a hacerlo después de un día intenso de trabajo, muy intenso de trabajo. El Evangelio de Marcos nos cuenta justo en el capítulo 4 que Jesús largamente enseñó con parábolas a la multitud, y al atardecer, para colmo al atardecer, al anochecer, les invita a cruzar a la otra orilla, después de un día de mucho trabajo, hasta el punto que Jesús se queda dormido en la travesía. Estaría cansado, pobre Jesús. Esa frase solamente, ¿no? Pasar a la otra orilla, creo que nos puede invitar a pensar mucho a nosotros también, a cada uno de nosotros, a la iglesia en su conjunto, a nuestra humanidad incluso, ¿no? ¿Qué significaría pasar a otra orilla, ¿no es cierto? ¿Qué significaría subirnos a una barca que nos lleve a otra situación diferente de la que estamos viviendo, de la cual no es fácil despegarnos, porque siempre las zonas más conocidas son más seguras, son zonas de confort, habitualmente donde nos sentimos al menos mejor. Esta aventura de pasar a la otra orilla, ¿no? Es una imagen que usó el Papa Francisco cuando empezó la pandemia, justamente, que él decía: estamos en una barca todos, estamos en medio de una tormenta, nos salvamos todos juntos, nadie se salva solo. Si yo estuviera invitado por Jesús a pasar a la otra orilla, a embarcarme con Él, ¿qué cosas tendría que dejar? ¿Qué cosas me costaría más dejar? ¿Qué cosas yo llevaría conmigo, no? Porque en el fondo seguir a Jesús supuso siempre, supone hoy y supondrá en adelante, hacer un camino, ir haciendo, yo diría, pequeñas pascuas, ¿no? Muriendo algunas cosas para emprender otras, para tomar otras, ¿no? Soltando algunas cosas para seguir con más libertad a Jesús, el que Él nos va pidiendo. Nunca el seguimiento de Jesús fue algo
tranquilizador, seguro, aunque muchas veces la religión la hayamos entendido así, ¿no? Como algo que nos da respuesta a ciertas inquietudes nuestras, a preguntas existenciales, o es un salvavidas, o un talismán que nos da buena suerte, que nos asegura, qué sé yo, que las cosas nos van a ir bien, o algo de lo cual nos acordamos cuando las papas queman, digamos, ¿no? Cuando ya no podemos más y llega el momento de la enfermedad y nos sentimos impotentes, ahí nos acordamos de Dios muchas veces. Seguir a Jesús siempre supone entrega, servicio, generosidad, compartir la vida, muchas veces persecución e incluso a veces muerte, ¿no? Es una pregunta que tenemos que hacernos como iglesia, queridos hermanos, en estos tiempos que corren, ¿no? La iglesia también está llamada a pasar a otra orilla, a dejar de lado muchas cosas que en el pasado fueron muy buenas y santificaron a muchos, pero que hoy nos sirven, que hoy son incluso como un lastre para la iglesia, un lastre para anunciar el Evangelio. El Papa Francisco nos dice algo parecido, ¿no? Vayan a la iglesia, le invita a salir a las periferias. Y las periferias son lugares desconocidos, peligrosos, tienen otros códigos, ¿no? Otro lenguaje incluso. No es fácil habitar las periferias, salir a las periferias. Piense que los primeros cristianos, justamente, una de las primeras dificultades y conflictos que tuvieron fue cuando tuvieron que salir de Jerusalén. Jesús los manda a todo el mundo y no salen fácil, no dejan Jerusalén muy fácilmente, no salen muy entusiasmados. Hizo falta una persecución para que se movieran. Y el primer conflicto justamente que tuvo la iglesia, grande conflicto, fue la integración de los otros, de los diferentes, ¿no? De los paganos, de los que no son de los nuestros. Eso motivó el concilio de Jerusalén. ¿Qué hacemos con estos que no vienen del judaísmo? Bien, esto creo que en tiempos de pandemia, ¿no? En tiempos en los cuales estamos viviendo estas situaciones en las cuales hay centenares de miles de víctimas, en un tiempo que nos ha modificado todo, ¿no? Nos han modificado las rutinas, hasta cosas pequeñas, ¿no? Como compartir un mate, pero los horarios, ¿no? Ha cerrado escuelas, ha cerrado templos, ha cerrado lugares de diversión, nos impide circular, nos pide estar en casa. Tantas cosas, ¿no? Que estamos viviendo en ese tiempo, que es de verdad un tiempo incierto, ¿no? Se nos caen las agendas, se nos caen los planes, los proyectos, nos cambian los protocolos de un día para el otro. No sabemos cuándo eso termina, ¿no? Tiempo líquido, dirían algunos sociólogos, ¿no? Tiempo volátil incluso, ¿no? Quizás esta pandemia sea la última advertencia que nos haga la naturaleza de que tenemos que cambiar, que por este camino no hay salida para la humanidad. Con este modo de producir, de consumir, de repartir la riqueza, no hay futuro. La grieta, primero la naturaleza no puede sustentar todo esto, y después la grieta que se va produciendo entre los que tienen cada vez más y son cada vez menos, y los que tienen cada vez menos que son cada vez más. Esa grieta terrible, esa injusticia, esa inequidad terrible genera evidentemente a futuro una violencia impensable. Estamos sentados como humanidad en un barril de pólvora. Y eso se sostiene, o un tiempo se podrá sostener, por medio de la violencia, por la represión, pero nada más que por eso. Bueno, ¿qué tiene que decirnos el Evangelio frente a todo esto? Jesús tiene una palabra que decir frente a esto. Jesús está dormido. ¿Le interesa a Jesús, le interesa a Dios lo que estamos viviendo? Porque realmente si el Evangelio no tiene nada que decir frente a esta situación, si no nos ayuda a leerla, o incluso más aún yo le diría, si nosotros no sabemos descubrir cómo Dios nos habla a través de la pandemia, la verdad es que nos sirve para muy poco, Esta situación nos remueve, saca a la luz nuestras inseguridades, nuestros miedos, saca lo mejor y lo peor de muchos de nosotros, ¿no? Saca gestos heroicos de solidaridad y saca mezquindades, mentiras, egoísmos, sálvese quien pueda, falsas noticias, manipulación de la situación en favor de mezquinos intereses económicos o políticos. ¿Ven? Saca lo mejor y lo peor. Ojalá que el Papa Francisco nos advirtió en las dos últimas encíclicas, Laudato Si y Fratelli Tutti, cuál es el camino y cuál es una
lectura posible desde el Evangelio de lo que estamos viviendo. Él ya se anticipó, escribió esto antes de la pandemia, como un verdadero profeta, ¿no? Dijo, miren, por acá no podemos seguir porque nos hundimos todos. La humanidad no tiene futuro por este camino. Hay que cambiar profundamente muchos paradigmas de nuestra vida social, política, económica y eclesial y religiosa. No basta simplemente multiplicar misas, no basta simplemente multiplicar cadenas de oración, hay que cambiar profundamente muchas cosas. Y esto es muy serio. Esto es muy serio. Yo creo que realmente si nosotros tomáramos en serio Fratelli Tutti, el hecho de que todos somos hermanos y esta crisis global nos manifiesta la unidad de toda la humanidad, que todos somos hermanos y construimos una civilización sobre la hermandad en vez de construirla sobre el individualismo o construirla bajo el imperio del Dios dinero, hay futuro. No es fácil el desafío, pero no hay alternativa a esto. Es o la civilización de la hermandad y del amor o la destrucción, porque el Dios dinero finalmente termina siempre destruyendo y el individualismo termina siempre en la soledad y en la muerte. Hermanos y hermanas, que tengan ustedes muy buena semana.